que los invitara al próximo Congreso Internacional que tienen en la ciudad de Paipa, Boyacá, donde nos esperan a todos. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Es un privilegio para nosotros como colombianos. Gracias por el aplauso. Es un privilegio para nosotros los colombianos venir a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas jurídicos. Somos muy parecidos como personas, como comunidad, y también son muy parecidos nuestros ordenamientos jurídicos como lo vamos a ver. Un saludo cordial a mis ilustres compañeros de mesa y al queridísimo doctor Abel Zamorano, que siempre hace tantas cosas para que estos eventos académicos que nos unen sean una exitosa realidad como este. Él sí se merece un aplauso más que yo. Así que, doctor Abelito, un abrazo. Bueno, yo reitero la invitación. Vamos a hacer un congreso en Paipa del 21 al 25 de septiembre. Para los que no conocen, Paipa es una ciudad a unas 2 horas por carretera de Bogotá, pero es un sitio maravilloso. Créanme que tenemos un congreso como este muy bien organizado y la vamos a pasar muy bien, así que no dejen de acompañarnos. Yo voy a ocuparme de la experiencia colombiana y panameña en la inteligencia artificial aplicada al proceso. Para el efecto, los invito a que hagamos un recorrido por el plan de temas que ustedes ven en la pantalla, 5 grandes puntos. En primer lugar, empecemos con las tendencias del derecho procesal, después alguna referencia muy rápida al Código de Panamá, después les voy a contar qué ha dicho la jurisprudencia colombiana, porque es útil en la medida en que seguramente eso que ha pasado en Colombia sucederá en Panamá con el uso de la inteligencia artificial. En cuarto lugar, vamos a identificar para qué podemos usar la inteligencia artificial en el proceso y al final unas conclusiones para cerrar. Empecemos diciendo que las tendencias del proceso pueden resumirse en 3 grandes puntos. En primer lugar, hoy el derecho procesal se preocupa por una búsqueda constante de la justicia, por eso le damos facultades a los jueces para que decreten pruebas de oficio, para que distribuyan la carga de la prueba, para que usen el proceso como un método de conocimiento de la verdad en procura de la justicia. En segundo lugar, tenemos en los códigos un enfoque basado en derechos humanos, es decir, constitucionalización del derecho procesal de que hablaba Couture. Que la persona en el proceso sea bien tratada como ser humano, con dignidad, que se confíe en ella, que no se piense que actúa incorrectamente. De ahí normas como la declaración de la propia parte, antes no le creíamos, ahora sí, la presunción de autenticidad de documentos, antes pensábamos que presentaba documentos falsos, ahora le creemos que son legítimos, etcétera. Y además, en tercer lugar, una innovación disruptiva. La vida, el mundo, las cosas están cambiando y el proceso cambia a la misma cadencia de los fenómenos políticos, sociales, ideológicos y culturales. Por eso hay que hacer una revisión histórica con visión de contexto y aceptar que las normas procesales son jalonadas por fenómenos previos que se producen, y en segundo lugar, que es natural, como pasa aquí y en el mundo entero, también en Colombia, de que a veces se presenta cierta resistencia al cambio. Bien, pongamos para mirar panorámicamente qué ha sucedido las cosas en una línea de tiempo. El Código colombiano es del año 2012, el Código General del Proceso que el gran maestro Jairo Parra Quijano lideró es del 2012. En el 2012 estábamos apenas en la tercera revolución industrial, Internet. No había, si bien ya existía, no había una utilización masiva de la inteligencia artificial, y por eso el Código colombiano no se refiere a ella, no tiene ninguna norma el Código colombiano en relación con el uso de la inteligencia artificial. El Código de Panameño, por el contrario, es del año 2023. La cuarta revolución industrial empieza en el año 2020, con la pandemia, cuando se masifica el uso de la inteligencia artificial, y afortunadamente los redactores de este código la tienen en cuenta para incluir una norma que indica de qué manera se puede usar. La reflexión que tenemos que hacer es:
estamos a punto de entrar a la quinta revolución industrial. Los científicos dicen la unión entre la técnica y el ser humano, entre la máquina y el ser humano se empieza a producir. Dentro de poco vamos a poder conectarnos directamente a la nube. Hay 23 personas conectadas ya hoy en día, pero en el 2030 se va a empezar a masificar esa posibilidad y entonces tenemos que empezar a preguntarnos, oiga, ¿y estos códigos de procedimiento van a tener que actualizarse a esa nueva realidad? Yo creo que sin duda. Por eso no hay que pensar que estamos ya en un punto petrificados jurídicamente, sino que tenemos que tener como abogados la mente abierta al cambio para que esta línea de tiempo continúe desarrollándose también en el derecho procesal. Bien, entremos al Código de Panamá. Yo diría que es un código de su era. Y es un código de su era, de su época, porque tiene, por ejemplo, un robusto capítulo de principios generales que en Colombia estamos considerando para una eventual reforma. Es un ejemplo a seguir. Nosotros tenemos un capítulo inicial de reglas generales muy resumido. Creemos que esas normas son importantes porque le dan resplandor a los principios y a los valores en el código y ayudan a interpretarlo en beneficio de los derechos sustanciales y de la protección de los derechos fundamentales, y por eso creemos que eso es apropiado. La oralidad, que nosotros la tenemos desde el año 2012, la confianza en el juez en procura de la justicia, los deberes de las partes en procura de la ética, y aquí ustedes tienen una norma que es la de la inteligencia artificial, que reitero, nosotros no tenemos. Conclusión, Panamá tiene hoy un código actualizado y esa norma, la del artículo 172, que ustedes la pueden leer en la pantalla, es una norma que hay que leerla no pensando que proscribe el uso de la herramienta, sino más bien hay que leerla pensando que condiciona el uso de esa herramienta, que creo que es muy útil, a la inmediación del juez, a la transparencia, a los parámetros éticos y a la utilidad para la justicia. Lo que en Colombia entonces es una construcción pretoriana jurisprudencial, vamos a ver que llegamos al mismo llanito, en Panamá es una ley. Bien, Colombia a partir del año 2023 al 2026, a la semana pasada, créanme que en las memorias aquí hay 18 jurisprudencias o 18 sentencias, ya tenemos 20, se produjeron 2 más después de que mandé la ponencia, ha dictado 20 sentencias resolviendo caso a caso las problemáticas de la inteligencia artificial. Les propongo que escojamos 10 de esas 20 para contarles caso a caso qué pasó, primero qué sucedió y segundo cómo se resolvió, porque eso sirve uno para imaginarse las problemáticas que en la aplicación práctica de las normas se pueden presentar. Como ustedes ven en esta ilustración, las sentencias son de juzgados, de tribunales, de las altas cortes y de las diferentes regiones del país. Empecemos con la primera, el primer caso. Un juez de Cartagena, al fallar una tutela, le preguntó al ChatGPT si un menor autista que no tenía cómo pagar el copago de la EPS y el transporte para ir a sus terapias, pues debía ser exonerado o no. ChatGPT le contestó que debía ser exonerado porque eso afectaba su derecho de acceso a la salud. Perdón que no puse, ese es el caso y esa es la decisión. Es la primera decisión que se produjo en Colombia, fue muy interesante, muy discutida, muy analizada, y la Corte Constitucional, como lo vamos a ver en la siguiente transparencia, no la anuló. La Corte Constitucional respetó la decisión del juez porque la tecnología en ese caso acompañó la decisión, pero no sustituyó el raciocinio del juez. De hecho, la Corte Constitucional, antes de fallar, porque seleccionó ese caso para revisarlo, dictó la sentencia 323 del 2024, que es la sentencia tal vez más importante que se ha dictado en Colombia sobre este punto, y se preguntó si el juez, al haberle preguntado al ChatGPT, había reemplazado su raciocinio, si la sentencia la estaba dictando la máquina o la tecnología o la estaba dictando el juez. La Corte resolvió
decidió que no hubo vulneración porque el juez no consultó previamente, es decir, no reemplazó su raciocinio por el de la máquina, sino que investigó después de haber tomado él una decisión. De hecho, fue citado a declarar ante la corte y mostró cómo él era un experto en el manejo de estas herramientas, cómo había hecho simplemente una verificación, una toma de datos, pero la decisión era de él, la responsabilidad era de él, y por eso no se anuló esa decisión. ¿Qué de valioso tuvo esta decisión de la Corte Constitucional? Que le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir un acuerdo, porque como la sentencia del juez de Cartagena generó tanto debate, se puede usar, no se puede usar, en qué términos, de acuerdo con qué parámetros, la Corte Constitucional sabiamente dijo, es bueno contribuir con una reglamentación que debe dictar el Consejo Superior de la Judicatura. De hecho, le puso hasta un término para que el Consejo Superior cumpliera con ese encargo, y el Consejo Superior efectivamente expidió un acuerdo que ya les voy a contar qué dice. La sentencia es muy valiosa también porque puso sobre la mesa 10 parámetros para el uso adecuado de la inteligencia artificial que ustedes ven en la pantalla. Dijo, tiene que haber transparencia, si lo hace, dígalo. Tiene que haber responsabilidad, usted toma la decisión, es bajo control del usuario y no es la herramienta. Tiene que respetarse la privacidad, no sustituir la racionalidad humana. Tiene que haber seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad y equidad, control humano, regulación ética y adecuación a buenas prácticas. Miren ustedes que cuando uno lee la sentencia no está redactada de manera negativa, de manera para que el que la lee se abstenga de usar la inteligencia artificial, sino que está redactada de manera propositiva, diciendo se puede usar, pero respetando unos determinados parámetros con el fin de que no se violen garantías constitucionales y que la herramienta ayude a realizar derechos sustanciales. El Consejo Superior de la Judicatura cumplió la orden de la Corte y expidió el acuerdo del 16 de diciembre del 2024, donde hay que resaltar que dijo que la racionalidad humana no puede ser reemplazada por la de la máquina, que identificó los usos permitidos, dispuso prescindir de la inteligencia artificial para valorar pruebas. No puede el juez pedirle a la IA que le valore la prueba, él tiene que hacerlo directamente y exige la declaración de uso por transparencia. Miren que no se limitó entonces en el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura al uso de esta valiosa herramienta, sino que se aprovechó para la modernización de la justicia en un Estado constitucional de derecho. Vamos al caso número 3, que no es tanto de inteligencia artificial, sino más bien de uso de la tecnología, pero también es muy llamativo. Una magistrada del Tribunal del Magdalena en Colombia dispuso realizar una audiencia en el metaverso. Fue muy difundido también el tema en redes, algunos la criticaron muchísimo, otros la felicitaron por ser pionera, por anticiparse en el tiempo, por hacer una práctica que permitía evaluar si podía o no utilizarse ese mecanismo, por ejemplo, para una audiencia en un proceso judicial. La decisión de la magistrada no se cuestionó ante el aparato jurisdiccional, es decir, que la audiencia conservó validez y se respetaron derechos fundamentales, porque de la petición que hizo una parte se corrió traslado a las otras y todos estuvieron de acuerdo y pudieron participar, de tal manera que hubo plena publicidad y contradicción y nos permitió a la academia lograr identificar qué ventajas puede tener una práctica como esta y también qué riesgos para poner la técnica al servicio del derecho y no el derecho rendido ante la técnica. Veamos el caso número 4. Un tribunal de Pereira, al resolver una segunda instancia en un homicidio culposo en donde el procesado había sido absuelto en primera instancia porque la víctima había consumido o había ingerido 20 miligramos de etanol. Entonces, el juez de segunda, el tribunal le preguntó a ChatGPT, le dijo, ¿cuánto es eso?
Y ChatGPT le dijo, mire, eso equivale a una copa de vino, no más. El juez de segunda, con esa información y otras verificaciones, revocó el fallo absolutorio porque dijo que no era culpa de la víctima, entonces, sino más bien, al valorar las pruebas en conjunto, era del procesado y condenó. La herramienta ayudó para esclarecer el concepto técnico, pero la valoración de la prueba y la motivación la hizo el Tribunal de Pereira. La decisión no fue cuestionada en sede constitucional y se mantuvo en firme. El caso número 5 es muy llamativo. En el Tribunal de Pasto, un abogado, un litigante, llamaba al abogado de su contraparte hombrecito en los memoriales. Entonces, el juez le preguntó a ChatGPT cuál era el significado de ese vocablo y terminó decidiendo devolver un memorial porque contenía un término ofensivo respecto del otro profesional. La decisión se mantuvo también porque la inteligencia artificial se utilizó para ilustrar en abstracto el contenido o el significado de un término, pero no se utilizó para calificar el caso concreto que se reservó el juez a esa decisión, y por eso la decisión se estimó ajustada a los derechos fundamentales. Veamos el caso número 6. Aquí viene la primera anulación de la Corte Suprema de Justicia de una decisión de un tribunal, porque un tribunal de alguna zona costera del país en un auto utilizó apartes de sentencias de la Corte inexistentes. Hubo ahí una alucinación de la IA y además al verificarlo se vio que no existían esas decisiones. La Corte anuló la decisión, concedió el amparo, dejó sin efecto la providencia y es la primera anulación en Colombia por citas inventadas. ¿Qué dijo la Corte para anular? Que motivar exige verificar la existencia, la autenticidad de lo que se está invocando y la pertinencia en relación con el caso. Pasemos al caso número 7. Miren que es muy llamativo también este caso. ¿Qué pasó en un tema penal? Que en el expediente apareció antes de la audiencia de alegatos de las partes un proyecto de providencia condenando al procesado a 18 años de cárcel y estaba elaborado por IA. Al final se firma el proyecto y entonces la Corte Suprema de Justicia ampara el derecho y dice que el juez imparcial supone que él haga la motivación después de oír a las partes, que un juez que lleva una sentencia elaborada por la IA, que se le había pedido que condenara a la pena que correspondía y lo tenía previamente, pues no va a decidir. Su motivación la ha delegado totalmente la inteligencia artificial y por eso dijo que ese juez ya no juzgaba, sino ratificaba lo que la herramienta había producido y de esa manera la Corte Suprema anuló la decisión. Veamos el caso número 8. Es la primera decisión donde un abogado es sancionado. Es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Un abogado presenta un recurso de revisión, al parecer le pide a la IA que haga la demanda de revisión porque todas las sentencias e incluso las normas legales que se citaban en el recurso eran alucinaciones. La Corte sanciona al abogado, declara que hay temeridad procesal porque hay norma expresa en Colombia de que hay este tipo de calificaciones cuando las citas son inexactas, manifiestamente inexactas. Lo multó además, es decir, además de rechazar la demanda, lo multó con 15 salarios mínimos y ordenó investigarlo a la autoridad disciplinaria correspondiente. Miren ustedes que esto nos lleva a reflexionar como abogados que no podemos delegar la responsabilidad de nuestros escritos, así como en las sentencias anteriores vimos que el juez no podía delegar la responsabilidad de sus providencias en la IA. Los abogados tampoco podemos delegar la responsabilidad de nuestros recursos, de nuestros memoriales, de nuestros alegatos en la IA. Podemos auxiliarnos de la IA, claro está, pero debemos hacerlo responsablemente, verificando previamente cualquier cita y la corrección de los argumentos que estamos presentando.
En el Tribunal de Cali se presentó otro caso que es interesante. Una persona en un proceso de responsabilidad médica pidió que ChatGPT fuera citado a la audiencia y que los abogados le pudieran hacer preguntas ante el juez a ChatGPT sobre la responsabilidad médica. El Tribunal de Cali niega la petición, confirma la negativa del juez de primera instancia porque dice que la IA no es un perito, ni está sujeto a juramento, contradicción ni responsabilidad. El dictamen pericial debe provenir de una persona sin perjuicio de que esa persona se fundamente en la IA para algunas investigaciones o conclusiones, pero al igual que las partes o el juez cuando la usa, debe transparentarlo y hacer las verificaciones respectivas. Por lo tanto, no podemos usar la IA como medio de prueba autónomo, pero sí hay que decirlo, en los parámetros de las sentencias anteriores, la IA puede servir de mecanismo auxiliar. Y la última, y con esto vamos terminando, pues es una sentencia o dos sentencias bien de mayo del año 2026, donde en un recurso extraordinario también se incluyen sentencias que no existen en las bases oficiales. Entonces tanto la Comisión de Disciplina Judicial como el Consejo de Estado aprovechan para rechazar de plano los recursos y recordarnos los parámetros del decálogo que la Corte Constitucional había establecido desde la sentencia del juez de Cartagena. Miren que este repaso nos sirve entonces para encontrar casos prácticos en donde podemos identificar tanto usos debidos, correctos, como eventuales irregularidades que pueden llevar a problemáticas en la aplicación de la IA. Nos sirve esto de base para identificar entonces de qué manera podemos aprovechar la IA como abogados, jueces o litigantes. En primer lugar, en temas de formación, actualización legal y capacitación. La podemos usar en segundo lugar para investigación, análisis de casos y ubicación de precedentes. En tercer lugar, para temas de decisiones, borrador de recursos, aspectos de providencias, por ejemplo, en los antecedentes se puede usar la inteligencia artificial. Ya hemos visto que no para la apreciación de la prueba. En cuarto lugar, para administración, calendarios, agendas, términos. Las personas que manejan muy bien la IA lo usan de manera muy útil para estos temas. Para mediación, la Universidad de Harvard viene diciendo, mire, se puede usar en la teoría de las cortes multipuertas para poder definir cuál es la mejor forma de resolución de un conflicto. Se puede usar la minería de datos que nos diga si es a través de conciliación, si es un proceso que debe ser esencialmente virtual o hay algún elemento por el cual debamos hacerlo presencial. También para atención, orientación básica para el ciudadano. Pensemos en una demanda que el día de mañana se pueda presentar llenando los espacios de una plataforma de tal manera que la herramienta evalúe si están bien llenos los espacios, auxilie al ciudadano con ese fin y defina si admite o no admite. El auto admisorio de la demanda que venimos discutiendo en Colombia y seguramente aquí también puede ser reemplazado por una verificación técnica que se haga con ayuda de la inteligencia artificial. Fíjense que todos estos 6 usos posibles ilícitos deben hacerse siempre respetando los derechos constitucionales con verificación y siempre bajo control del usuario. Una alerta, y con esto voy terminando en el minuto y medio que me queda, una alerta. Cuidado con la resistencia al cambio. Los abogados somos profesionales muy resistentes, no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort y por eso a veces nos oponemos a una realidad que está ahí, que es útil, bien usada y que es muy beneficiosa para la administración de justicia si se respetan los parámetros que el Código panameño tiene y que la jurisprudencia de la Corte colombiana ha asentado para que no haya transgresiones o vulneraciones de los derechos de los sujetos del proceso. Por esa razón, los invito a tener la mente abierta, a los jóvenes entenderlos, entienden ellos mejor estos usos
de la herramienta, y los que tenemos ya el pelo blanco, pues tenemos que ser lo suficientemente flexibles o elásticos para recibirlas y evitar que esa resistencia al cambio propia de esa cultura que tenemos en el medio jurídico no afecte la bienvenida que debe tener la técnica y la ciencia en el proceso judicial. Y termino con unas conclusiones entonces. Panamá tiene la norma, Colombia tiene los casos. Cada país necesita lo que el otro tiene. El reproche nunca recayó sobre la herramienta, si ustedes lo ven en los casos que analizamos, sino en el debido uso de la herramienta. Puede usarse debidamente. No releva de los deberes que tenemos como abogados o como jueces, no debemos valorar la prueba como ella, y la reglamentación es necesaria, en Panamá debe hacerse. Por eso termino diciendo que la inteligencia artificial debe servir a la justicia, pero no debe suplantar al juez. Que podamos seguir con nuestros jueces humanos utilizando los beneficios que la técnica y la ciencia nos pueden dar para el proceso. Esa es la idea final. Muchas gracias.